Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema el año litúrgico. En el año litúrgico celebramos los sucesos más importantes del plan de salvación de Dios para el hombre, y claro está que el primero de ellos es el nacimiento de Jesús, la fiesta de Navidad. La redención del hombre se debe a la muerte y resurrección de Jesús, es decir, a la Pascua. Pero es lógico celebrar el inicio de esta gran manifestación del amor de Dios, o sea, su venida al mundo, su adviento. Es precisamente el adviento el que nos prepara para celebrar el primer núcleo importante, eje de nuestra fe, de estos dos grandes misterios de Dios: el nacimiento, la Navidad y la Pascua. La liturgia es el culto ofrecido a Dios por medio de Cristo y su Iglesia. La celebración del misterio cristiano se realiza a través del tiempo. Cada año se conmemoran los principales acontecimientos de la intervención de Dios y su salvación en la historia del hombre. Dios ha entrado en la historia humana para realizar un plan de salvación que culmina en la muerte y resurrección de Cristo. Dios en Jesús ha entrado en el tiempo del hombre y lo ha santificado. El hombre, por tanto, celebra cada año los acontecimientos de la salvación que trajo Jesucristo. El año litúrgico es la celebración, actualización del misterio de Cristo en el tiempo, es decir, la celebración y actualización de las etapas más importantes del desarrollo del plan de salvación de Dios para el hombre. Es un camino de fe que nos introduce progresivamente en el misterio de la salvación, que los cristianos recorremos para realizar en nosotros este plan divino de amor que apunta a que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Quien ha estudiado la historia de salvación comprenderá la importancia del año litúrgico en su caminar hacia el Padre. El eje sobre el cual se mueve el año litúrgico es la Pascua. Por lo tanto, la principal finalidad consiste en acompañar gradualmente al hombre hacia una conformación auténtica de Cristo, muerto y resucitado. El año litúrgico no puede ser un calendario de fechas que se recuerdan con cierta solemnidad, sino un camino de fe, camino que se ha de recorrer como en espiral, creciendo en la fe cada año, con cada acontecimiento celebrado, creciendo en el amor a Dios y a los hermanos, creciendo en seguir y parecerse cada vez más a Cristo hasta llegar a configurarse con Él, el hombre perfecto. Tenemos algunos tiempos fuertes. Este itinerario de fe que acompaña en forma progresiva al cristiano hacia la vivencia auténtica de Cristo tiene varias etapas. Primera, una preparación en el Adviento, como tiempo de despertar en la fe en vista del encuentro con el Señor. Segunda, una aceptación de Jesús Salvador en la Navidad y mayor conocimiento de Él mediante el estudio y la meditación. Tercera, una purificación personal durante la Cuaresma para llegar a la vivencia pascual de Cristo muerto y resucitado. Cuarta, el vértice de todo es la Pascua, con el gran triduo de la vigilia pascual que mete al hombre en el misterio principal de nuestra redención, la resurrección de Jesús. Quinta, la celebración de la Pascua dura 50 días, precedida por 40 días de preparación Cuaresma, terminando con la efusión del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Estos son los llamados tiempos fuertes del año litúrgico. Además, hay otras 34 semanas
que constituyen el llamado tiempo ordinario o común, que se caracteriza por el color verde, que significa esperanza. En este tiempo no se celebra ningún aspecto concreto del misterio de Cristo, sino que se procura profundizar el sentido del conjunto de la historia de la salvación, sobre todo a través de una contemplación continua y fundamentalmente cronológica del mensaje bíblico vivido en su desarrollo progresivo. Tenemos otras fiestas como un segundo aspecto general. En el tiempo litúrgico existen otras celebraciones mucho más conocidas por el pueblo y que tienen su importancia, aunque en forma secundaria, respecto de las anteriores. Son fiestas en las que se celebra a la Virgen María y a algunos santos. Están íntimamente relacionadas al misterio pascual. La Virgen María es el fruto más espléndido de la redención y de los demás santos de la Iglesia, y la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos. No son fiestas ajenas a Cristo o que distorsionan la religiosidad del pueblo, sino que son de ayuda para comprender y vivir el misterio pascual de Cristo, por el cual ha llegado a nosotros la salvación. Cristo, al fundar la Iglesia, la entregó a los apóstoles y a sus descendientes para que se ocuparan de su crecimiento, dándoles los mismos poderes que el Padre le había otorgado a él. Como el Padre me envió, también yo los envío. Por eso, las celebraciones litúrgicas que ahora tenemos en el transcurso de un año no son de institución inmediata de Cristo, sino fruto de su actuación por medio de la Iglesia. Desde un principio la Iglesia empezó a honrar la memoria de los cristianos que habían ofrecido la vida para testimoniar su fidelidad a Cristo. Teológicamente, el culto a los mártires está relacionado con el misterio pascual de Cristo. San Jerónimo, en el año 404, escribía: honramos las reliquias de los mártires para adorar a aquel de quien son mártires. Ahora bien, en un tercer aspecto vamos a esbozar un poco un proceso histórico. Hubo un proceso histórico para que el año litúrgico quedara formado como ahora lo conocemos. Cuando los apóstoles comenzaron su predicación, lo hicieron en torno a la resurrección, la Pascua, este acontecimiento histórico y trascendente. Cristo, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, era lo que los apóstoles anunciaban a la gente, junto con las enseñanzas y la vida de Jesús. La Pascua para los cristianos es fiesta no de un día de la semana, sino de toda la semana. Según datos históricos, la celebración de la Cena del Señor, que es la actualización del sacrificio de Cristo, era cotidiana para los primeros cristianos, aunque también era semanal, que no coincide con el sábado de los judíos, sino con el primer día de la semana, día de la resurrección del Señor. Lo que antes se le denominó primer día de la semana, luego se le llamó Día del Señor o domingo, Dies Domine, Día del Señor. En otros idiomas se le llama Día del Sol. Esto es histórico también, pues se encuentra en el año 165, que le llamaban así porque en la creación con el sol se disipan las tinieblas, igual que con la resurrección de Jesús se disipan las tinieblas de la muerte. La tercera etapa consiste en la celebración anual de la Pascua. La primera Pascua anual se celebró en Jerusalén hacia el año 135. En Roma se inició esta celebración solemne unos 30 años después. Al final del siglo III, el día de Pascua se prolonga con un periodo de 50 días. Como una fiesta tan grande exigía una preparación, así como el domingo tuvo una preparación en las vísperas, vigilia, también la celebración grande de la Pascua
tuvo su tiempo de preparación en la Cuaresma. Anunciar y exaltar la resurrección del Señor llevó a los primeros cristianos a una mejor comprensión del misterio de la salvación. Comprendieron que para llegar a la Pascua fue necesario toda una vida que tuvo un inicio en el tiempo, por lo que se comenzó a conmemorar en torno a la Pascua la fiesta de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Las celebraciones de las fiestas de Navidad y Epifanía tuvieron su origen en el siglo IV. Y como sucedió para la Pascua, se sintió la necesidad de un tiempo de preparación que se llamó Adviento. Este periodo anterior a la fiesta de Navidad aparece en Roma a mediados del siglo VI. Más adelante este tiempo de preparación se perfiló como un tiempo de espera, como una celebración solemne a la esperanza cristiana abierta hacia el Adviento último del Señor, al final de los tiempos. En un cuarto aspecto, deseo compartir con ustedes el esquema del año litúrgico. Hemos dicho que el inicio del año litúrgico, el inicio del año eclesiástico inicia en Adviento. El Adviento se conforma de 4 semanas, 4 domingos. El 25 de diciembre o del 25 de diciembre al 6 de enero aproximadamente tenemos el tiempo litúrgico de Navidad. Son 2 domingos. El domingo siguiente al 6 de enero es la Epifanía, es un domingo. El lunes siguiente comienza el tiempo ordinario, que son de 5 a 9 semanas. Posteriormente viene el miércoles de ceniza, con el cual comenzamos la Cuaresma, que son 40 días de preparación a la Pascua. Luego tenemos el jueves santo al sábado santo, tenemos la vigilia que nos prepara a la Pascua, son 3 días. Aunque el jueves santo son las primeras vísperas del Triduo Pascual. El Triduo Pascual es viernes, sábado y domingo. El jueves santo son las primeras vísperas y el jueves santo con la cena del Señor se concluye, poco antes de la cena del Señor se concluye el tiempo de Cuaresma. El domingo de resurrección, que es el centro del año litúrgico, tenemos el inicio de la Pascua. Son 50 días. El siguiente domingo, así, tenemos la fiesta de Pentecostés, después de estos 50 días. Es una semana. El siguiente domingo, 21 a 25 semanas, continúa el tiempo ordinario. Y el último domingo ordinario, término del año litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey. Es la fiesta ese domingo de Cristo Rey. Quinto aspecto que mencionamos, el tiempo de Adviento. Es uno de los tiempos más importantes de todo el año litúrgico. Las grandes figuras de la liturgia, las grandes figuras que la liturgia presenta en este tiempo, en este periodo, son el profeta Isaías, Juan Bautista, la Virgen María, que espera, prepara y realiza el Adviento del Señor. En Adviento se usa el color morado. El tercer domingo de Adviento, llamado Gaudete, es decir, gozo, se utiliza el color rosado, indicando la alegría al acercarse ya al nacimiento del Señor. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 4 al 5, es utilizada como antífona propia de ese día. Estén alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. Que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Además, durante este tiempo no se dice ni se canta el Gloria, pero se sigue cantando el Aleluya antes de la proclamación del Evangelio. Tenemos a continuación el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma comprende los 40 días de preparación para la Pascua de Resurrección.
Este tiempo empieza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la última cena del Jueves Santo. El miércoles de ceniza recuerda a cada cristiano su situación de pecado, la naturaleza herida por el pecado original y la necesidad de convertirse, es decir, de volver a Dios, mediante el sacramento de la confesión, la escucha de la palabra, el arrepentimiento. Están invitados a practicar especialmente la limosna, la oración y el ayuno. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, de cambio en la forma de pensar, de sentir, de vivir. También recuerda los 40 días que Jesús vivió en el desierto y su lucha contra las tentaciones de tener poder y placer. La Cuaresma incluye 5 domingos más, el Domingo de Ramos, y es un periodo de liturgia sobria. No hay muchos adornos en el altar. Se utiliza el color de ornamento morado, a excepción del cuarto domingo llamado Letare, que se utiliza el color rosa. No se dice ni se canta el Gloria ni tampoco el Aleluya. No se ponen flores en el altar. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se recuerda el Domingo de Ramos, el primer día de la Semana Santa y de su pasión, que se caracteriza por el color litúrgico rojo. Tenemos a continuación como un séptimo elemento el Triduo Pascual. Triduo, tres días. Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el corazón del año litúrgico. Comprende los 3 días desde las vísperas del Jueves Santo hasta las segundas vísperas del Domingo de Resurrección, el domingo por la tarde. Prácticamente ya es tiempo de Pascua, aunque tiene una consideración especial. Jueves Santo de la Cena del Señor, la última cena que Jesús celebró con sus discípulos en Jueves Santo, es la fiesta de la Eucaristía, el primer sacrificio eucarístico. Se instituye la Eucaristía, el sacerdocio y el servicio del amor. Hagan esto en memoria mía. Tomen y coman todos de él. Son las palabras y una invitación imperativa del Señor, con las cuales instituye el sacerdocio y la Eucaristía y el servicio del amor al prójimo. En la mañana del Jueves Santo se celebra la misa crismal, que es la Eucaristía en que el obispo consagra el óleo de los enfermos, el santo crisma y el óleo de los catecúmenos, con el fin de dar la oportunidad a los fieles de participar en la celebración. Se traslada a veces la misa crismal al día anterior. El Viernes Santo de la pasión y muerte del Señor. Este día no hay celebración eucarística. El Viernes Santo se recuerda la muerte de Jesús en la cruz para salvar a la humanidad. La liturgia de este día es de una sobriedad muy elocuente. Es el día de la pasión del Señor y no se celebra la Eucaristía, como he dicho. Puntos culminantes de la liturgia del Viernes Santo son el relato de la pasión según San Juan, la oración de los fieles o universal y la adoración de la Santa Cruz. Este es un día de silencio y de recogimiento. También se distribuye la Sagrada Comunión, pero no hay consagración de las formas, por lo que se deben consagrar los días anteriores para tener suficientes formas consagradas para este día. E incluso tampoco el sábado, hasta la vigilia pascual. Otro elemento, el sábado santo, sobre todo en la vigilia pascual, ya al atardecer. El sábado santo es un día de silencio y de oración, sin música ni adornos. En este día se suelen organizar retiros para profundizar el misterio pascual. Este día, al igual que el viernes, no se tocan las campanas para llamar a la gente o convocarla a las reuniones litúrgicas, a las celebraciones litúrgicas. No se tocan las campanas
El último momento es el jueves santo en el Gloria, y aquí también hasta el momento del Gloria se tocan las campanas. Es conveniente celebrar en común la liturgia de las horas por la mañana u otras celebraciones en torno al sepulcro del Señor, a su cruz o a los dolores de la Santísima Virgen María. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. La vigilia de Pascua es la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. De ser posible, se celebraría en la madrugada del domingo y no en la noche ni en la tarde del sábado. Sin embargo, pastoralmente ha sido adaptada a un horario en el que participe el mayor número de fieles. Esta es la noche santa, la noche que recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte, la noche en que la Iglesia desde su comienzo espera la segunda venida del Señor. Primero, los fieles reunidos bendicen el fuego, enciende el cirio pascual, imagen de Cristo, quien ilumina el mundo, y se entona el pregón pascual. Luego escuchan las lecturas de la palabra de Dios que les recuerda la historia de la salvación desde la creación hasta la resurrección de Jesús. Entendamos que estamos en la vigilia pascual, la vigilia de Pascua. Y la noche culmina con la celebración de los sacramentos de la Pascua, el bautismo por el cual el hombre muere con Cristo para luego resucitar con Él a una vida nueva, ser criatura nueva, hombre nuevo, y la comunión en la cual los apóstoles reconocen al Señor en la fracción del pan. Los catecúmenos que se prepararon durante todo el proceso, desde la Cuaresma, incluso desde antes este día, les son administrados estos sacramentos, los sacramentos de iniciación cristiana. La vigilia pascual es la celebración más importante, es la madre de todas las vigilias, como bien dice San Agustín, y con frecuencia de todo el año cristiano y de toda la vida del cristiano debe celebrarse como tal. La mañana del domingo se celebra la solemne misa de Pascua, la misa del día, y en la tarde las segundas vísperas bautismales con procesión al baptisterio y aspersión del agua, con las que termina el triduo pascual, el triduo de Pascua. Como un octavo punto tenemos el tiempo pascual. El tiempo pascual o de Pascua dura 7 semanas, 50 días. Comienza con la fiesta de la Pascua de Resurrección, o incluso se considera que empieza el Jueves Santo con el triduo pascual. Los 50 días después de la Pascua se prolongan como un solo día de fiesta, como un solo gran domingo. Durante todo este tiempo la Iglesia canta la alegría de Cristo resucitado. Es una gran fiesta. Las fiestas más importantes de este tiempo son la Ascensión y Pentecostés. La Ascensión celebra el regreso del Cristo resucitado a la casa de su Padre. Así abre para todos los cristianos el camino hacia el Padre Dios. Se confirma y manifiesta de manera solemne a Cristo como Señor del universo. Pentecostés cierra el tiempo pascual, celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Jesús no deja abandonados a sus amigos, al contrario, les envía los dones necesarios. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha. Según San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, es el día en que nace la Iglesia. Un noveno aspecto, tiempo ordinario o durante el año. A los domingos comprendidos por una parte entre el bautismo del Señor y el miércoles de ceniza, y por otra, desde Pentecostés hasta el Adviento, se les llama los domingos durante el año. Son 33 o 34 semanas según el año. Este tiempo también se llama tiempo ordinario. Para este tiempo litúrgico se utiliza el color verde. Cada uno de estos domingos durante el año ayuda a través de las lecturas a comprender mejor a Jesús y su mensaje de amor. Desde el tercer domingo durante el año se sigue el Evangelio según uno de los evangelistas, Mateo. Es el guía para el ciclo A.
Marcos para el ciclo B y Lucas para el ciclo C. San Juan es el evangelista para la parte capital o principal del año litúrgico, la Cuaresma y los domingos de Pascua. Por lo tanto, hemos visto que el centro de este año litúrgico es Jesucristo, el Señor, el sacramento por excelencia, el enviado del Padre, la buena y nueva noticia anunciada desde el Antiguo Testamento por los profetas. Y todo este tiempo nos ayuda a ir al encuentro de Él, a comprender que Él quiere nuestra salvación y que Él se aproxima a cada uno de nosotros por medio de la liturgia y todas las celebraciones litúrgicas. Mis hermanos, hasta aquí esta breve explicación catequética sobre el año litúrgico. Agradezco su amable atención, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.